Bueno, ayer vimos los puntos de tejidos blandos. Nos falta ver los puntos de tejidos óseos, planos y acabamos. Yo creo que sí acabamos hoy. Okay, les voy a mencionar estos puntos que están aquí. Ya, al menos en odontología, no tienen mucho uso. Se usan más en antropología. Solamente los voy a mencionar. Estos de aquí, no voy a exigir que se los aprendan, no tiene caso, porque no se aplican en la clínica. ¿Sí? Alveolar inferior se encuentra en la cresta interdentaria de los incisivos centrales inferiores. Alveolar superior o prostión se encuentra en la cresta interdentaria de los incisivos centrales superiores. Tiene más uso en antropología. Ofrión, este es un punto un poquito complicado, tiene mucho uso en antropología. Se localiza en la parte media de la distancia mínima entre las dos líneas curvas temporales superiores. Bregma, ubicado en el sitio de unión de las suturas coronal sagital, este ya lo conocen, este ya saben cuál es. Vértex, ubicado en la parte más alta o superior de la calvaria. Creo que sí lo utilizan en maxilofacial, pero más que nada para las proyecciones radiológicas. Ovelion se encuentra en el punto medio de los agujeros parietales. Recuerden que los agujeros parietales son inconstantes. Si hay algún cráneo que no tiene agujeros parietales, pues tampoco vamos a poder ubicar Ovelion. Opistocranion es la parte más posterior de la calvaria. Lambda, ya saben cuál es, punto de unión de las suturas occipito parietal y sagital. Inion, ubicado en la parte más saliente de la protuberancia occipital externa. Opistion, ubicado en la parte media del borde posterior del agujero occipital. Este viene siendo como que la contraparte de Bastion. Bastion sí tiene utilidad odontológica. Puntos pares o laterales está malar, también llamado sigion. Es la parte más prominente del hueso cigomático. Dacrion, unión de las suturas de los huesos unguis, frontal y maxilar. Stephanion, ubicado en el cruce de la sutura coronal con la línea curva temporal superior. Pterion, ya saben cuál es. Asterion, también ya saben cuál es. Glenoideo se localiza en la parte central de la cavidad glenoidea. Y yugular se encuentra en el borde posterior del agujero yugular. Vamos a verlos todos. ¿Sí? Este es Ofrion. ¿Sí? Ubicamos las líneas curvas temporales de ambos lados. Y la distancia mínima entre ellas, en medio, está Ofrion. Este es un punto un poquito difícil de ubicar. Afortunadamente no tiene aplicación en odontología. Glabella, Nasion, estos sí tienen aplicación. Dacrion, aquí. Sigion, la parte más prominente del arco cigomático. Riñón, no lo mencioné, no tiene aplicación clínica. Espina nasal anterior, sí. Prostion, aquí. Y alveolar inferior, aquí. Estos puntos
son unos puntos variables y pueden cambiar con la edad. Si el paciente tiene enfermedad parodontal, el hueso pues obviamente se va a reabsorber y va a quedar más arribita. Por eso en odontología estos puntos no tienen utilidad. Nation ya les voy a enseñar cuál es, hay dos variables, gonion también. Stephanion, donde se intersecta la línea curva temporal superior con la sutura coronal, ahí es Stephanion. Vertex, la parte más superior del cráneo. Opistocranion, la parte más posterior. Inion, la punta, por así decirlo, la protuberancia occipital externa. Asterion, ya lo conocen. Porion, este sí tiene utilidad odontológica. Terion, ya saben cuál es. Gonion también tiene utilidad odontológica. La espina nasal anterior también. Dacrion no. Nation y glabela, sí. Vertex o velion, ¿sí? Cuando se presentan los agujeros parietales, cuando no están, pues no se puede ubicar. No hay un promedio. Bregma, ya saben cuál es. Lambda también. Lo mismo. Opistocranion, Asterion, Lambda. Porion, este sí tiene. Staphylion, viene siendo lo que es la espina nasal posterior. Este es otro nombre que se le da, Staphylion. Vasion, este sí tiene utilidad odontológica, ¿sí? La parte más anterior del borde anterior del agujero magno. Y su contraparte sería Opistion, la parte más posterior del borde posterior del agujero magno. Ahora sí, estos son los de uso odontológico. Estos sí los tienen que dominar, los van a ver en ortodoncia. Nation, punto más anterior de la sutura frontonasal, aquí. Cuando no se ve muy bien la sutura, entonces se coloca en la parte más profunda de esta concavidad. Ya con las nuevas tecnologías, la radiografía digital, ya es muy fácil ubicar la sutura frontonasal. Orbital, punto más inferior del reborde externo de la órbita. Par en cráneo óseo, impar en radiografía. Aquí lo vemos. Aquí. Orbital. Estos puntos sí se los tienen que aprender. Los otros no me interesa tanto que se los aprendan, pero estos sí. Sí, los otros nada más se los di como antecedente histórico. A mí me los llegaron a enseñar en anatomía topográfica, pero no tiene aplicación clínica. ¿Sí? Pterigoideo, punto más superior y anterior del agujero redondo, localizado a nivel del punto más posterior y superior de la fosa pterigomaxilar o pterigopalatina. Solo es visible en radiografía. De la fosa pterigopalatina, recuerden que ahí, en la pared posterior, hay tres conductos. El agujero redondo, el mediano y el palato vaginal. El redondo, su desembocadura, en ocasiones sí es posible verla, y ahí debemos colocar el punto, pero en muchas ocasiones no se ve. ¿Sí? Entonces tenemos que utilizar esta referencia. Superior y posterior, más o menos aquí. Obviamente tiene que estar dentro del cuerpo del esfenoides, no puede estar más abajo, porque recuerden que el agujero redondo viene desde la fosa media. ¿Sí? Porque aquí pues, se puede confundir. ¿Sí? Me lo pueden dibujar un poquito más abajo. Si me lo ponen aquí, pues obviamente está mal. Tiene que ser arribita, ¿sí? Dentro del cuerpo de los esfenoides. Debe estar a nivel del piso medio del endocráneo. Si no, está mal. ¿Ok? Vasion, punto más anterior inferior del agujero magno. Aquí. El vértice, cuando nosotros dibujamos el cuerpo del esfenoides, junto con la apófisis basilar del occipital, que vendría siendo este nivel, esta puntita, ahí debemos ubicar Vasion. Es por eso que en el día de ayer
Les mencionaba que en ocasiones aquí no se ve muy nítidamente, ¿sí? Y debemos guiarnos por la apófisis odontoides, un poquito por arriba. Podemos ubicar este vértice y ahí podemos dibujar vacío. Porion, el punto más superior del conducto auditivo externo. Aquí está, aquí. ¿Sí? Por eso que debemos ubicar muy bien el conducto auditivo externo. Espina nasal anterior, pues muy sencillo, punto más anterior, viene siendo la puntita de la espina nasal. Punto A, punto más profundo de la concavidad anterior del maxilar. Aquí. ¿Ok? Es por eso que les mencionaba y hago énfasis en que esta parte la tienen que dibujar muy bien. Siempre, siempre va a ser cóncavo. ¿Sí? Pero siempre todos los semestres me cometen el error de dibujarlo recto o hasta convexo porque se confunde con los tejidos blandos. Punto B viene siendo el punto A, pero en la mandíbula. Punto más profundo de la concavidad anterior de la sínfisis mandibular. Más o menos por aquí. ¿Ok? Punto A y punto B. Estos sí son puntos muy importantes. Estoy seguro que lo van a ver en ortodoncia, porque son puntos que van a utilizar como referencias para el estudio sagital del paciente. Ustedes ya debieron haber visto, creo que en anatomía dental, la relación que guardan los dientes superiores con los inferiores, lo que es clase 1, clase 2, clase 3, eso es en dientes. También hay una clase 1, clase 2 y clase 3, pero de huesos. ¿Sí? Eso lo van a ver en ortodoncia. Pogonion, punto más anterior o más prominente de la mandíbula a nivel del plano sagital de la sínfisis. Aquí, este es Pogonion. Bueno, aquí tracé un plano para poderles explicar los siguientes puntos, pero sería la parte más prominente de la sínfisis mentoniana. Ese es Pogonion, también un punto muy importante. Nation, hay dos variantes. El anatómico, que no tiene aplicación clínica en odontología, se podría ubicar como el punto más anterior e inferior de la mandíbula. Esto es un poco confuso, hasta parece arbitrario, ¿sí? Para ubicarlo más fácilmente sería punto donde la bisectriz del ángulo formado por el plano facial, este es el plano facial, y mandibular, este es el mandibular, toca la sínfisis mentoniana. Trazamos estos dos planos y el ángulo formado lo dividimos en dos, una bisectriz. ¿Sí? Y en la bisectriz donde toca la sínfisis, ahí es nation anatómico. ¿Sí? El cefalométrico es el punto obtenido de la intersección del plano facial y plano mandibular, aquí. ¿Sí? No está en hueso ni en tejido blando, es aquí. ¿Sí? Este punto sí tiene más aplicación cefalométrica. El anatómico no, es un punto muy arbitrario. Suprapogonium, atención con este, que luego a veces es complicado ubicar. Punto localizado en donde se une la parte cóncava, esta es la parte cóncava, y convexa, esta es la parte convexa, de la cortical externa de la sínfisis mandibular. Es decir, donde tenemos la parte cóncava y donde termina y empieza la parte convexa, ahí ubicamos este punto, suprapogonium o protuberancia menti. ¿Sí? Forma la referencia anterior del eje del cuerpo de la mandíbula. Este punto es importante en ortodoncia. No sé si ustedes lo vayan a utilizar en licenciatura, en especialidad sí, este punto, porque es un punto que se tiene que ubicar para poder hacer el análisis de Ricketts. ¿Sí? No creo que vean análisis de Ricketts en la licenciatura. Es una cefalometría complicada, porque hay puntos como el pogonium, el punto pterigoideo, el punto XY, este punto, el suprapogonium,
que en ocasiones les cuesta trabajo ubicarlo. Y si no se ubican de una forma correcta, pues el análisis va a estar mal. Se necesita mucha práctica. Sí, Ricketts es un análisis muy acertado. A mí me gusta mucho, yo siempre lo utilizo. Hay colegas que no lo utilizan el Steiner, utilizan el Yarabak, pero Ricketts es un análisis muy completo, ¿sí? Y nos dice muy bien cómo se está comportando esqueletalmente, cómo está creciendo el paciente, ¿sí? Aporta muchos datos. Lo malo de Ricketts es de que sí requiere mucha práctica para dominarlo. Y no nada más para trazarlo, sino también para comprenderlo. Porque luego a veces hasta es confuso. La verdad es que sí, uno sí tiene que analizarlo y trazar, interpretar para poder comprenderlo. Es difícil. Cuando yo salí de la especialidad y empecé a trazar Ricketts, sí, al principio sí me confundía. Digo, bueno, pues aquí qué está pasando, ¿no? Y pues tuve que estudiar, investigar, tomar otros cursos para comprenderlo bien. Ahorita, pues ya lo domino perfectamente bien. ¿Sí? Entonces, en licenciatura no creo que lo vayan a ver. Mentoniano, punto más inferior de la mandíbula a nivel del plano sagital medio de la sínfisis. Aquí está. Fácil de ubicar. Gonion, al igual que Nation, presenta dos variantes. Esta sí, curiosamente sí se utilizan las dos. ¿Sí? Por ejemplo, en el análisis de Ricketts utiliza el anatómico y en el análisis de Yarabak utiliza el cefalométrico. ¿Sí? El anatómico, punto más posterior e inferior de la mandíbula sobre el ángulo mandibular. Aquí más o menos. ¿Sí? Y el cefalométrico, construido, punto resultante de la intersección del plano mandibular, aquí, y una tangente que sigue el borde posterior de la rama. ¿Ok? Y donde se intersectan, ahí es nation cefalométrico. ¿Sí? Es algo curioso. El anatómico se usa en Ricketts, el cefalométrico en Yarabak. Espina nasal posterior o estafilion, ¿sí? Punto más posterior de la espina nasal posterior. Ya les expliqué cómo ubicarlo, ¿sí? Nos debemos guiar por el vértice de la fosa pterigo-palatina, lo prolongamos y donde debería tocar con el proceso palatino, ahí ubicamos la espina nasal posterior. No puede ser ni acá ni acá. ¿Sí? Debe coincidir aquí. ¿Ok? Punto articular, punto donde el borde posterior del cuello del cóndilo intersecta el borde inferior del macizo esfeno-occipital. Aquí lo vemos, es fácil de ubicar. Este punto obviamente solamente lo podemos ver en una radiografía. ¿Sí? Al igual que Terion, ¿sí? Solamente lo podemos ver aquí. Aquí está. El borde inferior, donde cruza con el borde posterior del cóndilo, ahí es el punto articular. Punto sillar. Este yo creo que sí lo van a usar en licenciatura. Se ubica en el centro geométrico de la fosa hipofisiaria de la silla turca. Aquí más o menos nos imaginamos un circulito, cerramos la fosa y en medio del circulito ponemos el punto. ¿Sí? Este es un punto muy controversial. Hay autores que dicen que no debería usarse porque lo consideran arbitrario, porque hay doctores que lo pueden poner acá, hay otros doctores que lo pueden poner acá, e incluso hay doctores, y me ha tocado, que lo ponen aquí. ¿Sí? Lo correcto, el original es acá. ¿Sí? Entonces, como les digo, es solamente práctica. Punto D, punto central de la sínfisis mentoniana. ¿Sí? Yo creo que ese también lo van a ver porque el punto D se utiliza en el análisis de Steiner. Estoy seguro que Steiner lo van a ver. Punto XY, yo creo que estos no los van a ver. Estos son puntos de Ricketts. Punto ubicado en el centro geométrico de la rama mandibular. Es un punto construido. Para localizarlo se necesita el plano de Frankfurt, ya lo vamos a ver. ¿Sí? Que es el plano de Frankfurt. Y la vertical pterigoidea. Esta sí no la vamos a ver. Esto es exclusivo de Ricketts. Forma de referencia posterior inferior de los ejes mandibulares internos. Y punto central condilar, o punto DSE,
punto medio del cóndilo mandibular sobre el plano vasocranial o de Bolton forma la referencia superior del eje condilar. Vamos a verlos. ¿Sí? Ay, este no es DC. Bueno, XY más o menos queda como a este nivel. DC, a ver, este no está bien señalado. Déjenlo, corrijo. DC quedaría más o menos por aquí. Ahí está. Ahí quedaría DC. Sí. Porque trazamos el plano vasocranial, es decir, un plano que va de vación hasta nación, va a cruzar obviamente el cuello del cóndilo, y a la mitad del cuello, ahí se pone el punto DC. Del XY es un poquito más complicado, no les voy a explicar cómo se traza, pero más o menos quedaría por aquí. ¿Sí? Estos dos puntos, pues, obviamente no los voy a preguntar, no voy a pedir que lo tracen, solamente los menciono. Ok, y eso sería todo de puntos. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Antes de pasar al siguiente tema. El último, por cierto. Profe, Sí, estos dígame. puntos, una vez una maestra nos comentó que cuando se toman unas fotos, también se trazan unas líneas para, no me acuerdo para, o sea, como para decir en qué parte estaba cada cosa, o para hacer como un análisis y también poner algo de lo mismo de los de ortodoncia o algo así. Ok. ¿Esos también son así? Este, los puntos que me dice, yo creo que son los puntos de tejidos blandos. Los puntos óseos en una radiografía no se pueden ubicar, a menos que use un programa especial, ¿sí? Que se llama Nemocef. Ese es un programa que mezcla una radiografía con la foto del paciente y ahí sí podemos ubicar los puntos craniométricos, pero en una sola fotografía se pueden ubicar los puntos blandos, ¿sí? Y de los puntos blandos hay varios análisis. Está el análisis de Arnett y Bergman, que son cirujanos plásticos, ¿sí? Que yo a veces lo trazo. El análisis de Powell, que también es un análisis exclusivo de tejidos blandos, también utilizado en cirugía plástica, en ortodoncia y en cirugía maxilofacial. Está el análisis del triángulo estético de Pérez. Ese también yo lo utilizo mucho porque es muy sencillo, o sea, trazando un triangulito y los tejidos blandos que queden dentro del triangulito, quiere decir que está bien. Si hay algo por fuera del triángulo, quiere decir que o tenemos que operar o tenemos que hacer algo con ortodoncia. Entonces, tanto así de que en una fotografía ubicar puntos para hacer un análisis sí es correcto, pero que se utilicen estos mismos puntos que les acabo de dar, pues no. O sea, yo creo que le ha de haber omitido ese detalle, ¿sí? Hay un plano que se utiliza en prostodoncia, que sí se los voy a dar, que se usa como referencia para planificar la construcción de una prótesis total, que es el plano de Camper, ¿sí? Ese sí les voy a enseñar cómo se tiene que ubicar y sí hay dos variantes, en tejido óseo y en tejido blando. Les voy a dar los dos, ¿sí? Ok, profe. ¿Alguna otra Gracias. duda? No, ¿de qué? ¿Alguna otra? ¿O no? No. Ok, entonces sigamos con el siguiente tema, el último. Ahora vamos a ver los planos. A ver, aquí está. Planos, último tema. Ok. Planos cefalométricos. El primero que vamos a ver, tengan por seguro que va a venir en el examen, es el plano de Frankfurt. Plano formado por la unión de punto porion y orbital. Este es un plano que se usa mucho. Se usa en ortodoncia, en cirugía, en prostodoncia. Tiene muchas aplicaciones. ¿Sí? Más o menos, como decía o preguntaba ahorita su compañera, se puede usar digamos, en una fotografía más o menos,
¿sí? O sea, más o menos lo podemos trazar en una fotografía, pero pues en una radiografía pues no hay pierde, ¿sí? Ahora, el plano de Frankfurt es un plano que se estableció en la ciudad de Frankfurt del Meno, en Alemania. No hay un doctor Frankfurt, ¿sí? Es debido a la ciudad, es nombrado a la ciudad, en donde se hizo un congreso en Frankfurt, ¿sí? En donde muchos antropólogos y muchos museos no se ponían de acuerdo cómo debían orientar los cráneos en los museos, los cráneos óseos, ¿sí? Antropomorfos, ¿sí? De homínidos, ¿sí? No se ponían de acuerdo cómo debían colocarlos, si así o cómo. Entonces, nada más por ese puro detalle, organizaron un congreso para ponerse de acuerdo a nivel mundial cómo debían orientar los cráneos en los museos. Y el resultado fue esto, el plano de Frankfurt. El plano de Frankfurt, para orientar los cráneos en todos los museos, debe estar paralelo al piso, ¿sí? Así, todos los cráneos, si ustedes van a Alemania, así van a estar los cráneos orientados. Si ustedes van al Museo de Antropología e Historia en la Ciudad de México, así van a estar los cráneos. Si van a Francia, Estados Unidos, a donde quiera que vayan, así van a encontrar los cráneos orientados con el plano de Frankfurt paralelo al piso, ¿sí? Y tiene muchas aplicaciones. Este plano se utiliza en rickets y también se utiliza en cirugía ortognática, ¿sí? En Yaravac no se usa, en Steiner tampoco, ¿sí? Más que nada en rickets es donde tiene más aplicación. Plano vasocraniano de Bolton, este también tiene mucha aplicación, ¿sí? Que es el plano obtenido de la unión de los puntos nación y vacío. ¿Sí? Los unimos y resulta el plano vasocranial o de Bolton, ¿sí? Este plano también se usa en rickets. Plano facial, unión de nación con pogonion, ¿sí? Plano facial, es también un plano muy usado. Yo personalmente este plano lo proyecto hasta acá, hasta tejidos blandos, porque siempre se usa en una cefalometría la intersección con el plano mandibular. Plano mandibular, plano obtenido de la unión de los puntos gonion, ¿sí? Aquí usé el cefalométrico, y mentoniano, ¿sí? Este es un plano que puede variar por gonion, ¿sí? Ricketts dice, este plano a mí trácemelo con gonion anatómico y menton. Y Yaravac dice, no, a mí en mi cefalometría deben utilizar el gonion cefalométrico y el mentoniano anatómico. ¿Sí? Entonces, sí puede variar. Estos dos planos pueden variar. Y de hecho, como yo hago los dos, en cada caso que me llega de ortodoncia, trazo Yaravac y trazo Ricketts, y pues yo sigo las reglas de cada uno. Si quiero usar Ricketts, tengo que usar el anatómico. Si tengo que usar Yaravac, tengo que usar el cefalométrico. Y sí varía los planos. Sí, me dan unos resultados diferentes. No varía mucho, son 1 o 2 grados de diferencia. No es muy alto el rango de diferencia. ¿Sí? Siguiente, el plano estético de Ricketts. Es un plano que va de pronasal a pogonión blando. ¿Sí? Plano estético de Ricketts. Este es un plano muy sencillo de trazar para ver más o menos cómo están los labios. Si el paciente está trompudito o tiene retroquelia, que es lo contrario, que está muy fruncido, ¿sí? Ni uno ni otro es estético. O sea, verse trompudito, pues solamente en alguien morenito se vería bien. Lo ideal es de que los labios deben estar un poquito por atrás de esta línea. Aquí, por ejemplo, este paciente tiene un poquito de retroquelia. Sí, el de abajo está bien, el de arriba está un poquito atrás. Lo ideal es de que el labio esté más o menos por aquí. ¿Sí? Plano oclusal. No sé si ya lo hayan visto. Hay como 3 variantes de trazarlo. ¿Sí?
Plano que cruza la máxima intercuspidación de molares y premolares. Para efectos prácticos se toman los contactos más estables. ¿Cómo estoy usando aquí? Esta es una forma. Hay otras dos formas. Y no los quiero confundir. Ustedes, para fines prácticos, utilicen el mayor número de contactos y ahí tracen el plano oclusal. Ya las otras variantes ya tienen otras aplicaciones. ¿Sí? Plano nación punto A, puntos de unión de nación al punto A. Este no tiene nombre, se denomina los puntos que se unen. ¿Sí? Punto nación al punto A. Plano dentario, este también es un plano vital. Unión de los puntos A, hipogonion. Este lo van a usar. Este se usa en Ricketts y se utiliza también en Steiner. Si se usa en Steiner, es muy probable que se vayan a encontrar de nuevo con él cuando lleven ortodoncia. Punto eje longitudinal del incisivo superior. Plano que parte del borde incisal del central superior hasta el ápice radicular. Se proyecta hasta el plano palatino o hasta el plano de Bolton según el estudio que se haga. Plano palatino para Yarabak y plano de Bolton si se está usando Ricketts. Eje longitudinal del incisivo central inferior. Plano que parte del borde incisal del central inferior hasta el ápice radicular. Este se proyecta hasta el plano mandibular. ¿Sí? Vamos a verlos. Aquí está. ¿Sí? Del borde incisal al ápice y podemos llegar hasta el plano palatino o proyectarlo hasta el vaso craneal. ¿Sí? Hasta el palatino si es Yarabak, hasta el vaso craneal si es Ricketts. En Steiner se prolonga más o menos por aquí, de aquí y se proyecta hasta por acá, porque estos dos tienen que intersectar. ¿Sí? Y del incisivo inferior, del borde incisal inferior al ápice, y se proyecta sí solamente hasta el plano mandibular. No importa qué variante estén usando, si la de Yarabak o Ricketts. Plano base craneal anterior, el punto silla al punto NA. Este plano sí lo van a volver a ver, porque este se usa en Steiner. Base craneal posterior, yo creo que no lo van a ver, porque este es exclusivo de Yarabak. Unión de los puntos articular, aquí está articular y silla. Altura de la rama o altura ramal también. Puntos de unión del articular y gonión. ¿Sí? Este se utiliza en Yarabak. Nada más se utiliza ahí. Por lo tanto, es unir el gono encefalométrico. ¿Sí? No se usa el anatómico. ¿Ok? Plano, altura facial anterior. No confundir, este se confunde con el plano facial. El plano facial es de nación a pogonion. Este es de nación a menton. ¿Sí? Uno es el plano facial y otro es altura facial anterior. Plano palatino, un plano muy sencillo, de espina nasal a espina nasal. Plano palatino. Ese sí lo van a utilizar. En Steiner se utiliza. Y el último plano, el que les mencionaba, el plano de Camper. A ver, déjenme corregir la diapositiva porque aquí no me di cuenta que se movió. A ver. No, más bien se movió la imagen, fue la que se movió. Ahí, sí, ahí está. Oh, quedó peor. A ver, otra vez. Mejor. A ver. Un poquito. Ahí más o menos. Ok. Plano de Camper.
Este plano lo van a ver en prostodoncia total. No sé si se sigue usando, luego a veces se cambian las referencias. Algunos usan el plano de Frankfurt, otros usan el plano de Camper. Es un plano usado como referencia para diseño en prostodoncia, ya que es paralelo al plano oclusal. Aquí obviamente no es paralelo. ¿Sí? Yo discuto un poco en cuanto a este plano, porque no es verdad que sea paralelo. Aquí, como por ejemplo estamos viendo con este paciente, no es paralelo. ¿Sí? Hay una variante como de unos, entre 2 a 5 grados. Entonces, paralelo no es, pero pues bueno, es una referencia más o menos. ¿Sí? Puede ser identificado en radiografía lateral, como estamos viendo aquí, y en clínica sobre tejidos blandos, ya sea en una foto o directo en la cara del paciente. ¿Sí? En radiografía es la unión del conducto auditivo externo con la espina nasal anterior. ¿Sí? En tejido blando es la unión del trago, miren, aquí está el trago, con el ala de la nariz. Aquí la tiene que cruzar. ¿Sí? Este es el que ustedes van a usar en prostodoncia. Para poder, digamos, definir, para que el plano oclusal no les quede canteado, no les quede chueco, no les quede así ni así, ¿sí? Van a utilizar una plantilla que se llama platina de Fox, ¿sí? La platina de Fox tiene una parte intraoral y una parte extraoral. Tiene dos barritas que salen así. Estas barritas extraorales las tienen que paralelizar con el plano de tejidos blandos. Paralelizando, automáticamente dentro ya les va a paralelizar el plano oclusal. ¿Sí? Y ahí si les queda canteado, si les queda así, pues obviamente tienen que corregir el plano, los rodillos de registro, así se llaman, tienen que irlos ajustando hasta que les quede paralelo. ¿Sí? Ya les queda así, entonces sí ya lo pueden mandar terminar su prótesis. ¿Sí? Ok, entonces este es el último plano. ¿Qué planos se deben aprender? Por si gustan anotarlo. Este, plano palatino. Este no. Este tampoco. Este tampoco. Este sí. Estos también. Este también. Ese. Este. Este también. Este. 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 Y este. ¿Ok? O más fácil, los que vengan en su práctica. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, inquietud que tengan? ¿No? No, ¿Nadie? profe. Ok. Bueno, entonces en cuanto a teoría, eso es todo. Sí, es el último tema. Y como dice aquí la última diapositiva, es un honor para mí haber aportado mi granito de arena para su formación. Sí, como les dije, les mencioné anteriormente, sí, tengo un compromiso moral de que salgan, por lo menos a lo que a mí me toca, que salgan bien preparados, sí, para que sean unos estomatólogos exitosos en un futuro. Sí, y aquí pues ya depende de cada quien. Sí. Perdón si alguno se tomó muy personal, algún regaño, alguna observación, pues es por su bien, ¿sí? No es otra, no hay otra intención, ¿sí? El que quieras, el que si fue exigente, si fue exigente, ahí, pues ustedes ya saben, ¿sí? Si no les exijo, pues eh, en todos los grupos me ha pasado, ¿sí? Hay alguien que siempre tengo que estar detrás de él. Aquí, pues gracias a la contingencia no le pude dar una atención personal a alguien, pero pregúntenle a los de semestres más arriba. Siempre que veo a alguien que no responde, siempre estoy sobre él. Y mi objetivo es de que pues, se pongan las pilas. Y afortunadamente varios han respondido o reprueban, ¿sí?
me enorgullece que el índice de reprobación conmigo sea muy bajo. Y no es porque sea un profe Barco, ¿sí? Sino porque todo lo hacen ustedes, ¿sí? Yo les aporto todo, ¿sí? Y ustedes lo saben aprovechar, ¿sí? El grupo que más me han reprobado han sido 2, ¿sí? Y la mayoría de los grupos no reprueban nadie. Y todo lo hacen ustedes, ¿sí? Este, pues bueno, no sé si alguien tenga algún comentario final. Obviamente nos falta ver 3 prácticas de laboratorio. Vamos a ver una el viernes, mañana no hay clases. No les puedo dar un laboratorio, no se los puedo adelantar porque no me da tiempo. Lo que son los martes y jueves generalmente son días muy ocupados porque me toca ir a mi consultorio donde tengo más consulta, el Palo Alto del Llano. ¿Sí? Eh, ¿Qué les parece si la próxima semana vemos los últimos laboratorios, bueno, entre comillas, miércoles y viernes? ¿Qué les parece? Para terminar el viernes, ahora sí ya de plano, de la próxima semana. ¿Qué opinan? Pues sí. ¿Sí? Bueno, si alguien no está de acuerdo, ¿iba a decir algo, Juan? No, no, no. Ya, prendan sus micrófonos, ya, no sean... Pues No, tengo prendido. sí, pero nada más usted, Manuel, no, Manuel, Oliver, Karen, Ana. Pues se escucha puro perro ladrando. No, pues profe, es que estamos en el rancho. Cállalos. Ok. Bueno, entonces, ¿qué les parece si la práctica de la que vamos a ver este viernes va a ser regiones profundas? Solamente faltaría regiones de cuello y regiones y puntos, ¿sí? La de puntos, esa práctica yo les prestaba una radiografía y ustedes me tenían que trazar las estructuras que vimos, ubicarme los puntos y planos. Lo van a tener que hacer digital en una presentación de PowerPoint. Pueden utilizar las radiografías que vienen en la presentación, ¿sí? Esa me la tienen que anexar en el reporte, en el reporte, ¿sí? Hay una captura de PDF, ¿sí? Me la tienen que anexar. Lo vamos a hacer así, ¿sí? Para que pues también tengan la oportunidad de repasar interpretación radiográfica, que lo van a volver a ver en, en ortodoncia, ¿sí? Y el mini examen no se cambia, ese sí va a ser igual como viene programado en aula virtual, ¿sí? En los videos, ya subí 4 videos, pero he tenido problemas con subir los últimos porque son un poquito largos y YouTube me dice que tengo que configurar no sé qué para poder subir videos largos. Pues tengo que ver eso para podérselos subir y puedan pues entrar a las clases los que no tomaron esas clases o si quieren volver a ver la clase. ¿Ok? Bueno, entonces por hoy sería todo, ¿sí? Acabamos la parte teórica del curso. Si tienen alguna duda, pregunta, pues lo pueden hacer saber a través de WhatsApp, ¿sí? Muy bien. Si no, pues entonces nos vemos el viernes para las prácticas, ¿ok? Nos vemos. Ok. Nos vemos. Gracias, Adiós. profe. Gracias, doctor. Bye.